Buenos días, me encuentro en el IESE, me encuentro con Sandalio Gómez, que es profesor titular de la Cátedra SEA de Relaciones Laborales en esta Escuela de Negocios, y acaba de publicar un interesante estudio denominado El mercado de trabajo español ante una reforma laboral. Y yo, por su interés, le pregunto hoy a Sandalio que si en 3 minutos nos puede resumir cuáles son los mensajes más importantes de su estudio, de su informe. Bueno, la primera idea, que fue la que me impulsó a realizar este estudio, es comprobar que en España, en un año y medio, ha descendido el PIB de manera, razonable comparado con el resto de los países de Europa, y el paro se ha multiplicado por 2, ha pasado del 8 al 17, hablando del primer semestre de este año. Comparando con el resto de los países de Europa, llegas a la conclusión de que en España pasa algo distinto a Italia, Francia, Portugal, Grecia, Inglaterra, Alemania, porque en estos países ha descendido el PIB más que en España y el paro prácticamente no ha crecido nada. Entonces, ¿cómo es posible esto? Entonces me llevó la inquietud, llamemos científica, entre comillas, de decir, vamos a analizar las causas. Entonces, al analizar las causas no tienes más remedio que ver, vamos a ver, aspectos ligados pues a la rigidez del mercado de trabajo, como un estudio del Banco Mundial en el que analiza una serie de factores y comprobamos que España está entre los países más rígidos de Europa. Después decimos, vamos a ver el peso de la construcción en el conjunto del PIB, y España es el doble, el sector de la construcción aporta al PIB el doble que aportan en otros países. Después hablamos del nivel de formación de los trabajadores y vemos el nivel bajo de España de formación. Después hablamos del coste de la seguridad social y compruebas que España está por encima de 5 puntos con respecto a Francia y Suecia, que son las que más tienen. Y después hablamos del seguro de desempleo, y todo esto comparado con todos los países, de tal manera que el análisis que hagas sea un análisis objetivo de datos, a partir de los cuales ya se pueden sacar una serie de conclusiones, ¿no? Conclusiones que nos llevan a decir, en España, qué características tenemos en el mercado de trabajo y en las personas que forman parte de la población activa. Entonces nos encontramos, como os decía, el PIB en España baja poco y el paro aumenta el doble. Por contra, también hay una cosa importante, una idea importante, y es que nos cuesta 8 años de crecimiento del PIB para que el paro empiece a disminuir. O sea, es un factor curioso. Que el peso del sector de la construcción, con una mano de obra, intensiva en mano de obra y poco formada, con lo cual la empleabilidad de estas personas para encontrar otro trabajo es más difícil. La baja cualificación técnica y de formación de la población de estos sectores específicamente, no solamente de la construcción, sino del sector servicios también, que ha bajado notablemente, también mano de obra intensiva y no sin alcanzar un nivel de formación adecuado. El elevado número de contratos temporales, tenemos casi un 30% de contratación temporal. ¿Cómo se baja esto cuando en Europa pues están en el orden del 10-12%? Bueno, pues hay que proponer medidas para paliar esta situación. El contrato a tiempo parcial, estamos muy por debajo de la media a nivel europea y sabemos que el contrato a tiempo parcial es una forma de conciliar empresa y familia, es una fórmula para responder a toda una serie de retos que tiene la familia y la empresa, por otro lado. ¿Qué podemos hacer para impulsarlo? El seguro de desempleo, que resulta, comparado con Europa, bastante atractivo, es una cantidad que permanece a lo largo de los 2 años continuamente y que además tiene una duración importante. Aquí de lo que se trata es de conseguir que esta gente trabaje y que no nos acostumbremos, entre comillas, a por lo menos una parte de la población a vivir del paro, ¿no? Cosa que en algún momento en otro hemos tenido algún ejemplo todos que contar, ¿no? La proporción del pago de la seguridad social de las empresas, que es, como os he dicho, que está muy por encima, la baja densidad sindical. El tema de los sindicatos también sería interesante decir una palabra, ¿no? Los sindicatos en España tienen una afiliación bajísima, tienen una cobertura, la negociación bastante aceptable, pero si sumamos los parados y sumamos los contratos temporales, nos encontramos que el grado de representatividad de los sindicatos
es mucho más inferior, muy inferior a lo que nosotros pensamos. Pregunta a un sindicalista: oiga, ¿ustedes por qué no están en la calle preguntando al gobierno qué estamos haciendo para los parados? Respuesta de un alto sindicalista: mire, los parados no son afiliados nuestros y no nos pagan. A mí esa respuesta me dejó helado, porque quiere decir que la solidaridad de los sindicatos les lleva a preocuparse solamente de aquellos que pagan la cuota de afiliación sindical. Y creo que en estos momentos en España tenemos que arrimar todos el hombro. Sindicatos, empresarios, gobiernos, todo el mundo decimos qué podemos hacer para salir de la crisis. Sin embargo, nos ponemos a pensar qué pueden hacer otros para salir de la crisis si yo no arrimo el hombro. Y con esa mentalidad resulta muy difícil que España pueda salir de esta situación tan comprometida y que se avecina mucho más larga y penosa que a otros países que han sufrido previamente, ¿no? Muy bien, Sandalio, pues muchísimas gracias por estas palabras y desde luego sí que puedo decir que el informe es detallado, exhaustivo y que hace una verdadera radiografía de la situación laboral española. Muchas gracias, Sandalio. Vale, a ti, Jaime.